Buenas tardes, jóvenes. Vamos a grabar otro video y esta vez nos vamos a referir a la mediana. ¿Cómo hallar la mediana en un diagrama de barras? Veníamos trabajando, hicimos ejemplos en clase de cómo se hallaba la mediana, pero cuando te entregaban los datos en una serie común y corriente, por ejemplo, te decían 20, 30, 24, 28, 26, hallar la mediana. Es muy sencillo, ¿verdad? Bien, pero ahora los datos no aparecen completamente definidos como en esa serie, sino que están inmersos en el diagrama. Nosotros tenemos que interpretar este diagrama de barras para poder identificar cuál es la mediana. Es decir, que aquí vamos a poner en práctica lo que vimos en nuestro primer corte, que fue la representación gráfica de los datos. Entonces tenemos que saber interpretar el diagrama de barras para poder hallar nuestra mediana aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces aquí nos preguntan cuál es la mediana de este diagrama de barras. Este diagrama de barras fue el mismo diagrama que trabajé para hallar la media. ¿Correcto? Entonces mira, esto que está aquí representado en el eje de las X son el número de hijos, que es la variable, número de hijos es la variable, y aquí en el eje de las Y el número de familia. Jóvenes, hay que tener en cuenta de que muchas veces si tú colocas como variable hijos, entonces se puede interpretar como una respuesta dicotómica, sí o no. Si tú preguntas, ¿tienes hijos? Te pueden decir sí o no. Pero si a ti te preguntan cuántos hijos tiene, entonces tú tienes que responder con un número. De tal manera que entonces la variable aquí no es hijos. No te están preguntando si tienes o no tienes hijos. Te están preguntando es el número de hijos que tú tienes. Y esta respuesta es una respuesta cuantitativa. Y en ese caso sería una variable discreta. Porque el número de hijos solamente se puede representar con números enteros, como todos lo sabemos. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que 20 familias tienen un hijo, 60 familias tienen 2 hijos, 80 familias tienen 3 hijos, 70 familias tienen 5 hijos y 20 familias 4 hijos. ¿Correcto? Tal como hicimos allá en la media, sabemos que la cantidad de datos que hay encerrado aquí son 250 datos. 20 más 60, 80. Más 80, 160. Más 20, 180 más 70, 250 datos. Hay representados en ese diagrama de barra. Bien, 250 es un número par. Y nosotros sabemos por la clase anterior que cuando el número de datos es par, no hay un solo número que quede en el centro, que es la definición de mediana. La mediana es el número que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Como n es par, entonces hay dos datos centrales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hallar la mediana? Porque la mediana es única, al igual que la media. Es decir, que un conjunto de datos solamente puede tener una mediana. Para hallar la mediana tenemos que coger los dos datos que están en la mitad, sumarlos y dividirlo entre dos. Es decir, le vamos a hallar la media aritmética. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Entonces tenemos 250 datos. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición del número que es mediana. Ya sabemos que no va a ser un solo número, sino que van a ser dos números, por este análisis que hacemos acá. Entonces, aplicando la formulita, la posición de la mediana es n más 1 sobre 2. Tenemos que n es igual a 250 más 1, 251 entre 2, y te da 125.5. O sea que la mediana es el dato que está entre el 125 y el 126. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a sumar el dato 125, el 126, lo sumas y lo divides entre 2 y te da la mediana, que es el dato único. Aquí lo estoy explicando. Dice, la mediana es la media del dato 125 y 126. O sea, la media aritmética de ellos dos. Recuerden que este valor 125 y 126 se refiere a posiciones, que es lo que está acá. Ojo, la mediana del conjunto no es 125.5. 125.5 es la posición del número que es mediana. ¿Correcto?
Entonces, vamos para la gráfica. Vamos a ubicar el dato 125 y el dato 126. Entonces, miremos acá. Esta primera barrita llega hasta el 20. La segunda llega hasta el 60, 80, 20 y 70. Entonces, el análisis sencillo que les voy a hacer es el siguiente. En esta primera barrita, ¿de qué dato a qué dato están representados? Fíjate, te lo coloqué en números pequeñitos. Está representado del dato número 1 al dato número 20. Aquí está representado del dato número 1 al número 20. En la segunda barra, que ya se refiere a dos hijos, está representado del dato 21 al dato 80. Claro, porque tienes que sumar los 20 anteriores. Es decir, aquí tienes 20 y aquí tienes 60. Quiere decir que el último número de aquí va a ser el dato 80. 1 al 20, 21 al 80. La tercera barrita va a arrancar del dato 81, ya no del 80 y no del 81. ¿Hasta dónde? Hasta el 160. Si tú sumas 20 más 60, 80 más 80, 160. Es decir, que en las tres primeras barras hay representados 160 datos. La cuarta barrita va del dato 161, continuando acá el consecutivo de 160, 161 hasta 180, y esta barrita de 181 hasta 250. Ahí están. Resulta que nosotros acá sabemos que la mediana es la mitad del dato 125 y 126. Y con ese análisis que yo les hice, date cuenta que esta barrita va del dato 81 al 160. Quiere decir que el dato 125 está aquí. Es el número 3. Y el dato 126 también es el número 3. Entonces, por lo tanto, la mediana es 3 más 3 sobre 2 y es igual a 3 hijos. Bien, es necesario de que sepamos interpretar este diagrama para el capítulo que viene, que tiene que ver con las medidas de posición. La mediana es una medida de posición, ya con eso estamos arrancando ese capítulo. Pero después vamos a ver lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, además del rango intercuartílico. Pero hay que poner en práctica esto que estamos ubicando acá, cómo se ubican posiciones en el diagrama de barra. ¿Correcto? Entonces, revisen el video, lo colocan las veces que sea necesario y por favor sus comentarios, entonces me los hacen saber. Ya saben que esto lo estoy subiendo o lo voy a subir al canal de YouTube llamado Sergio Arrieta. Busquen ahí mediana en un diagrama de barras. ¿Ok? Bien, gracias y espero les sirva mucho.